¿Viste, mi amor? Llegaste bien tarde. Muy bien. Casi siempre me toca algo de lo de la reunión de mujeres de ayer. Ni cuenta me di de las tostadas. Es la primera noticia que tengo. Muy bien, vamos a la palabra. Ya sabe que estamos leyendo el libro de Juan. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra. Sabemos que en todo traes dirección, en todo traes, Señor, revelación. Permite que podamos convertirnos en hacedores de tu palabra. Y te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y hoy la lección 12 estaba viendo el reloj, la voy a tratar de juntar con un inicio de la lección 13 porque está muy enfocada al servicio. Entonces este mensaje del día de hoy le podemos titular Lección en el servicio. Y vamos a iniciar el capítulo 12. Y bueno, ahora que Lázaro ya fue levantado de los muertos, iniciamos en este capítulo 12 y dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y que había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y ahora María, vamos a verla haciendo algo por lo que se le reconoce y se le recuerda muchísimo, ¿verdad? En las Escrituras. Y dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Este acto de perfumar al Señor fue un acto de adoración de parte de María, y obviamente también es algo profético porque es un reconocimiento a Jesús, un reconocimiento al Señor sobre algo que sucedería, algo que vendría a ser su ungimiento, su preparación y obviamente su crucifixión. Y uno de sus discípulos, dice el versículo 4, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, el que va a entregar al Señor Jesús, dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Eso significa que era un perfume muy caro. 300 denarios en aquella época era aproximadamente el salario de un año de un hombre promedio de esa época. Digamos que era muy, muy buen dinero. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, o sea, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era el encargado de manejar la caja chica del Señor. Era el que manejaba ahí los diezmos y las ofrendas, las donaciones, todo lo que se donaba para la obra del Señor. Él era quien lo manejaba, lo recaudaba. Y obviamente, por lo que nos dice aquí Juan, pues también de ahí agarraba para sus chicles y sus Coca-Colas y todo, ¿verdad? Cada que llegaban al Oxxo, pues de ahí él agarraba para comprarse sus cosas. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. O sea, hablando de esta profecía o de esto que el Señor estaba hablando acerca de lo que vendría con él. Porque a los pobres, dice el Señor en el versículo 8, siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis.
Eso significa que el ministerio de ayudar a los pobres, hermanos, hermanas, no tiene fin. O sea, sí es bueno ayudarle a los pobres, sí es muy bueno mientras les ayudamos a enseñarles a levantarse y que ellos puedan seguir con su camino. No podemos estar constantemente ayudando a todo mundo. Por eso el Señor dice, a los pobres siempre los van a tener. Y si los acostumbramos a que todos lo reciben así dado, regalado, obviamente pues nunca se van a esforzar por hacer algo por ellos mismos. Tenemos que hacerlos merecedores, tenemos que darles también dignidad. Cuando usted ayuda a alguien, le enseña a trabajar para que él logre tener un ingreso, eso también dignifica a la persona. Sí, no es posible estarlos sosteniendo toda la vida. Ahora, usted empieza haciéndoles un favor, ayudándoles en alguna ocasión, una temporada, y termina convirtiéndose en una obligación. Y esa persona piensa que se lo merece. Y el día que usted no puede, pues le va a reclamar, ¿verdad? Versículo 9 dice, el gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí. Vinieron no solamente por causa de Jesús, sino que también venían a ver a Lázaro. Venían a verlo a ver si estaba zombie, a ver si le faltaba un ojo, a ver si olía mal. Que acuérdense que ya olía feo, ¿verdad? A quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Recuerda que en el capítulo anterior se pusieron en acuerdo para poder acabar con Jesús. Bueno, dijeron pues también a Lázaro, para que no quede como una imagen o como un testimonio de lo que hacía Jesús. Porque a causa de él, o sea, a causa de Jesús, a causa de Lázaro que había resucitado, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, por eso decían, bueno, vamos a acabar con Jesús, pero también vamos a acabar con Lázaro. El principal objetivo obviamente era nuestro Señor Jesucristo, por eso ya posteriormente en la Escritura no volvemos a ver que estén buscando o tratando de atrapar a Lázaro o de acabar con él. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Por qué? Porque se reunían para esta conmemoración anual que es la Pascua. Entonces sabemos que venían de todas las regiones para poderse congregar en el templo en esos días, en los días de la Pascua. Grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. También estaban ahí reunidos, pero al oír que venía Jesús, dice en el versículo 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto que vemos aquí en el versículo 12 es lo que tradicionalmente nosotros conocemos como el Domingo de Ramos. Ellos tenían esta tradición que cuando venía alguien importante, venía el rey, venía alguien de cierto estatus, salían a las calles y ponían palmeras en el piso precisamente para que caminaran sobre esas palmeras y no se hiciera tanta polvareda. Era como ponerles la alfombra roja, ¿verdad? Para que pudieran pasar. Esa era la acción que ellos realizaban. Pero gritaban Hosana, lo que significa sálvanos. O sea, le gritaban a Jesús, sálvanos. Le gritaban y le lloraban por liberación. Por eso salieron a recibirlo. Porque lo empezaron a identificar con todo lo que se hablaba de él y se decía de él, lo empezaron a identificar como rey. No estaban equivocados y por eso lo recibieron de esta manera. Ahora, tenía que ser así porque está relacionado con una profecía. Dice en el versículo 14, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado
sobre un pollino de asna. Esta es una profecía que está escrita en Zacarías 9:9. Y así como lo dice el versículo 15, así está escrito. Si usted se va a Zacarías 9:9, trae ahí una ligera variante por la cuestión de traducción. Acuérdese que lo que vemos en Zacarías está en hebreo y lo que está escrito en Juan se escribió en griego. Por eso hay una cierta diferencia. En Zacarías dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso es lo que nos dice Zacarías. Estas cosas no las entendieron sus discípulos. Versículo 16. Porque cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de todas estas cosas, que todas estas cosas estaban escritas acerca de él y que y de qué se las habían hecho. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que cuando acontecieron todas estas situaciones, todo esto que le pasó a Jesús, los discípulos pues lo veían y lo vieron y como si nada, ¿verdad? Dijeron: ah, órale, qué padre. Sino hasta después que el Señor es glorificado, que resucitó, es cuando ellos empezaron a tener revelación y entendieron y se acordaban. Ah, es que se acuerdan de cuando lo recibieron en Jerusalén. Ah, es que se acuerdan, era una profecía. Ahí les empezaron a caer, como decimos los de mi generación, ahí les empezaron a caer los 20. Ahí empezaron a entender de qué se trataba. Versículo 17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Vaya, todo el mundo estaba hablando o recordaban cuando el Señor levantó a Lázaro de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos, ya ve cómo son los religiosos de problemáticos y de revoltosos. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Y tenían razón, ¿verdad? Todo el mundo vamos tras él. Versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Si usted recuerda, había gente griega en el capítulo 7 que ya leímos, que ya vimos, que empezaron a recibir a Jesús. Parte de estos son estos griegos que estaban subiendo a la fiesta. Son gente griega o que habían nacido como griego, pero que se habían convertido a la religión judaica o al judaísmo. A estos, cuando hay gente que simpatiza con los judíos y que se vuelve judío de religión, se le llama prosélitos. Todos estos griegos eran prosélitos, gente no judía, pero que se convierten al judaísmo. Entonces, curiosamente, mucha de esta gente que no es judía y se convierte al judaísmo, empieza a meterse aún más, en ocasiones, aún más que los propios judíos. Entonces estos griegos entendían muchas cosas proféticas que inclusive algunos judíos normales no conocían o no recordaban. Pero ellos sí recordaban todas las profecías de Jesús, o al menos la mayoría de ellas. Del pasaje que yo les hablo, del versículo 7 de Juan, podemos recordar Juan 7:35, que decía: entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Porque sabían que mucha gente griega lo estaban recibiendo. Versículo 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ir a ver a Jesús. O sea, tú que andas ahí con él,
tú que eres amigo, preséntamelo. O sea, tú que eres amigo, que eres compa, dame chance de entrar ahí a las gradas VIP para poder saludarlo. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Antes del versículo 23, que continúa. Cuando Jesús llega montado en un asno, en este asno, la gente le grita Hosana, lo acabamos de ver. Pero la reflexión que quiero hacer es bien interesante porque cuando entra a Jerusalén todo el mundo le gritaba sálvanos. Y una semana después, recuerde cuando empezamos a leer el capítulo 12, dice que eran 6 días antes de la gran fiesta. Una semana después le gritaban crucifíquenlo. Crucifíquenlo, le gritaban. ¿Por qué le gritaban crucifíquenlo? La misma gente que gritaba sálvanos ahora le grita crucifíquenlo. Obviamente las dos razones principales era que fueron influenciados por los líderes judíos, y los líderes judíos pues tenían mucha influencia entre la gente. También los amenazaban que no los iban a dejar entrar nuevamente al templo, y esa era una razón muy fuerte para echarse para atrás, como decimos actualmente, ¿verdad? Para negar a Jesús. Pero la otra razón es porque mucha de esta gente que gritaba sálvanos desde una perspectiva política. Ellos no entendían que esto de Jesús era una cuestión espiritual, que era una cuestión del reino de los cielos, y ellos lo que querían era una solución terrenal. Lo que muchos de ellos buscaban era zafarse o quitarse el yugo romano, o sea, ya no pertenecer a Roma, ya quitar a Roma como cabeza de administración de Jerusalén, y que ellos volvieran a tener su propio gobierno. Eso era lo que ellos querían, no tanto por una cuestión espiritual como es lo que venía a rescatar el Señor. Así que mucha de esta gente se desilusionó porque pensaban que Él venía a pelear, que Él iba a ser un caudillo, que Él venía a tomar las armas y a hacer una revolución y a liberarse de Roma. Eso era lo que la gente esperaba. Por eso al final terminan escogiendo a Barrabás y no a Jesús, porque Barrabás sí era un hombre violento, un hombre que tomaba las armas, y pensaban que era la mejor solución en lugar que Jesús. Así que hemos estado leyendo toda la primera mitad del libro de Juan, donde el Señor dice, todavía no es mi tiempo, y no ha llegado mi tiempo, y mi tiempo no ha llegado, pero cuando llegue mi tiempo, o sea, todavía nos dice de esa forma. Pero ahora empieza a hablarnos de que ya es su tiempo. Por eso versículo 23, por eso me detuve ahí. Versículo 23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora. Diferente, ¿verdad? Después de tenernos medio libro diciendo no es mi tiempo, ahora sí dice, ha llegado mi hora, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí el Señor está profetizando acerca de su muerte y les está diciendo que es necesario que Él muera para que se dé todo ese fruto que de alguna manera ahora nosotros sabemos que se ha dado, porque ahora somos millones los seguidores de Jesús. Por supuesto, también está hablando de la salvación que vendrá para todos y cada uno de aquellos que crean en Él. Y que obviamente venimos a Él por medio de ese sacrificio, porque Él muere dándonos un perdón identificativo en la cruz. ¿Sí? ¿Sí entiende esto de identificativo?
O sea, Él muere por los pecados de Mario. Él muere por los pecados de Javier, de Pedro, de Carlos, de Adrián, de todos y cada uno de nosotros. Él muere por cada uno de nosotros. Por eso habla de este fruto que va a dar por medio de su muerte. Y no solamente se queda ahí, sino lo lleva más allá, porque dice, versículo 25, el que ama su vida la perderá. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Él en todo momento nos habla que tenemos que dar la vida por los demás. Yo les he mostrado cómo Juan 3:16 nos habla, y lo leímos cuando vimos el capítulo 3 de Juan, que nos dice que tanto Dios ama al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y primera de Juan 3:16 dice prácticamente lo mismo, pero nos dice que tenemos que amar tanto a nuestro prójimo, tanto y de tal manera que podamos dar nuestra vida por él, por nuestro prójimo. Entonces Él siempre nos habla de no ser egoístas, de entregar nuestra vida por los demás. Por eso aquí dice, si tratan de conservar su vida, o sea, si son unos egoístas, ególatras, narcisistas, van a perder su vida. Eso es todo lo que van a obtener, nada. Si todo se trata de usted, si todo se trata del yo, si todo se trata de yo, de primero yo, después yo y al último yo, no va a tener nada, nada va a encontrar. Es como si usted trata de encontrarse a sí mismo. ¿Ha escuchado esa frase? Que mucha gente dice, no, voy a tomarme unos días de vacaciones porque voy a encontrarme a mí mismo. Pues, si no se encuentra a él mismo, pues no va a saber qué va a encontrar tampoco. Es como si trata de abrazar el aire. ¿Ha tratado de abrazar el aire? ¿Y qué abraza? Nada, nada. Si no puede encontrarse a sí mismo, pues no va a saber. Sí, no va a saber qué encontrar, no va a saber qué ir a buscar. Versículo 25 dice, el que ama su vida, lo acabamos de leer, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, la vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, síganme. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dicho de otra manera, si me siguen a mí y quieren ser como yo, porque de alguna manera eso se trata de ser cristiano, que queremos tener una vida y llegar a ser como Jesús, deben hacer lo que yo hago. Y a cualquiera que me sirva, o sea, cualquiera que le sirva a Jesucristo, Dios Padre le va a recompensar. Esto es bien interesante porque Dios nunca nos habla de sacrificio sin recompensa. Todo lo que Él nos pide, nos ha dado ejemplo Jesús, y no solamente nos da ejemplo, sino que también nos va a recompensar. Así que todo lo que haga en esta vida, hermano, hermana, todo lo que haga en esta vida por otros, el Padre lo va a recompensar. El Señor se lo va a recompensar. De una u otra forma el Señor se lo va a recompensar. Mucha gente no quiere servir a otros y solo buscan ser servidos, pues esa gente no va a recibir el galardón de parte de Dios. Ahora está turbada mi alma, dice el Señor. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora.
Obviamente el Señor ya empezaba aquí a sentir la carga y empezaba a sentir el temor, el estrés, vamos a decirlo de esa forma, porque ya se estaba preparando para recibir los pecados de la humanidad y toda la maldad. Y él sabía que recibiendo esa maldad, Dios Padre se iba a apartar de él. Aquí todavía no sucedía, pero él de alguna manera, híjole, decía ya casi. Y ese era su pesar. Ese era su pesar. Por eso termina diciendo, mas para esto he llegado a esta hora. O sea, sé que va a estar bien gacho, pero a esto he llegado. Se fijan, nos vuelve otra vez a recordar que su tiempo ya llegó. Ahora sí ya es su tiempo. Para esto he llegado. Versículo 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. ¿Se acuerda que el Señor habló cuando el Señor emergió de las aguas del bautismo? ¿Y qué le dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Recuerda? Pues aquí, cuando ya se estaba preparando, ahora sí, para lo que había llegado, para el sacrificio, se vuelve a oír del cielo una voz que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Mire, ¿cómo me puse? Nomás de leerlo. Y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz, decía, ¿qué fue eso? ¿Fue un trueno? ¿O qué fue lo que se escuchó? Era la voz del Señor. Recuerda que el Señor tiene voz como de trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. O sea, sí lo escucharon. No entendían qué estaba sucediendo, pero sí lo escucharon. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía. O sea, le está diciendo, sí, era una voz. Y no ha venido por mí. No es para que yo la escuche, sino por causa de ustedes. O sea, esta voz que escucharon no es por mí, sino para que ustedes la escuchen y puedan validarme. O sea, puedan reconocer quién verdaderamente soy. Dios me está validando delante de ustedes. Ahora el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire de este mundo? Satanás. Ya ahí le está advirtiendo, va a ser echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, estaba hablando de la cruz. Ciertamente estaba hablando de la cruz. Lo que se refiere Jesús es que el acto de la cruz es un acto de juicio. Por eso está refiriéndose al príncipe de este mundo. Es un juicio sobre el sistema de este mundo. Porque el sistema de este mundo, si usted se ha dado cuenta, y sobre todo ahora que estamos en el caminar con Cristo, se puede dar cuenta que el mundo deja fuera a Dios, deja fuera a Jesucristo. Todo el mundo habla de muchas cosas, pero a Jesús lo deja fuera. Y lo queremos dejar, y mucha gente en Cristo además lo quiere seguir dejando fuera. Yo en una ocasión, y me voy a permitir platicarles, bueno, en 2 ocasiones, me encontré con gente con la cual tuve que tratar algunos asuntos y me decían esas personas, ok, vamos a hablar de este asunto, pero vamos a dejar a Dios allá afuera. Entonces y se suponía que era gente cristiana. Y yo les decía, ¿cómo lo vas a dejar fuera? ¿Cómo piensas dejarlo fuera? Pero ellos así muy tajantes, no, pero es que esto es de trabajo y Dios allá lo vamos a dejar afuera. Ah, caray. Pero bueno, era su manera de
interpretar las cosas. Por eso le digo que aunque mucha gente se diga cristiana, pues les da uno el beneficio de la duda, pero por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Muy bien. Así que la cruz nos garantiza la derrota de Satanás, porque Satanás, la manera en que Satanás triunfa es por medio del pecado, hermanos. Cuando hay pecado o cuando a usted lo hace pecar, Satanás piensa que triunfó. Esa es la manera en que Satanás busca triunfar. Pero cuando nosotros nos alejamos del pecado y además descubrimos su pecado, esa es la derrota de Satanás. Por eso la cruz derrota a Satanás, porque por medio de la cruz se pagó el pecado de toda la humanidad. Por medio de la cruz es que nosotros estamos libres de pecado. Ciertamente, y ahorita lo vamos a volver a ver, tal vez haya situaciones en las que tenemos que volver a confesar delante del Señor y volvernos a poner a cuentas y arrepentirnos. Pero son cuestiones ya rutinarias, vamos a decirlo, de mantenimiento. Ya usted ha sido salvado. Ya Satanás no tiene poder sobre usted, a menos de que usted se lo dé. ¿Y cómo le va a dar ese poder? Por medio del pecado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Así que todo aquel que recibe a Jesucristo, bueno, recibe vida eterna. Versículo 34, le respondió la gente. Sí. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Y sí? ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Le decían. Ciertamente no entendían, no terminaban de entender de lo que Jesús les hablaba. Obviamente, esa multitud, y que esta multitud le hacía esas preguntas, era gente que no creían en Jesús. Por lo tanto, no entendían de qué les estaba él hablando. Acuérdese que cuando no recibimos a Jesús, vamos a no tener, voy a decirlo así, vamos a no tener un entendimiento de lo espiritual. Lo espiritual nos va a parecer algo muy loco, muy chiflado. Nomás ahí los del pacto vivo se emocionan, pero quién sabe de qué hablarán. Porque no hay un conocimiento, no hay un entendimiento de lo espiritual. ¿Sí? ¿Quién es este Hijo del Hombre?, le decían. ¿Quién es este? Pues obviamente que era él. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. O sea, todavía un ratito más voy a andar por aquí. Todavía un poco más voy a andar por aquí. Les he mostrado que yo soy la luz. De alguna manera eso les estaba diciendo. Y he mostrado por medio de mis hechos lo que yo puedo hacer, lo que tengo la capacidad de hacer por medio del Padre, obviamente. El punto es que si rechazan la luz, ustedes van a seguir en tinieblas. Es como cuando usted se levanta en la noche en su casa. Si usted prefiere no prender la luz, créame que tarde que temprano va a pisar un cuadrito de Lego. Y esos duelen bien gacho cuando los pisa. O se va a tropezar ahí con el buró, con una mesa, un zapato, qué sé yo. Porque cuando estamos en tinieblas no vemos por dónde caminamos. ¿Sí? Así anda mucha gente en la calle, que está en tinieblas y no sabe para dónde va. No sabe a dónde se dirige. Sus días se convierten en una, como le decía en alguna ocasión, en un carrusel, porque está dando vueltas en el mismo lugar. Se vuelve una rutina. Aún por poco tiempo está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Eso es lo que le estoy diciendo.
El caminar sin Cristo es caminar en tinieblas. Por ello, si el mundo no cree en Cristo, por eso tenemos un mundo tan oscuro. Por eso tenemos líderes tan oscuros. Y no me refiero a morenitos, sino oscuridad de vida, oscuridad de corazón. Tenemos situaciones de oscuridad, familias en oscuridad. Tenemos a muchísima gente viviendo en tinieblas. En cuanto nos alejamos de la luz, la vida se vuelve tinieblas y no va a poder darse cuenta de lo que está haciendo. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, dice el 36, para que seáis hijos de luz. Nos insta a que podamos creer en Él para poder recibir de su luz. Todo el 37 hasta el 43 prácticamente nos habla de todas estas discusiones que tenían los judíos entre ellos. Entonces me voy a ir rápido. Dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. O sea, cuando alguien no cree en el Señor y no lo recibe, pues el Señor, antes que jalarlo, antes que ir por él, dejar las 99 e ir por él, lo va a endurecer aún más. Porque el Señor, si se da cuenta por lo que nos está diciendo Isaías, ni siquiera, si alguien no quiere saber nada de Jesús, el Señor ni siquiera está interesado en sanarlo. Y dura es la palabra, pero ahí dice. ¿Sí me estoy explicando? Ahí lo dice. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Fíjese qué triste, porque en la actualidad sigue pasando algo similar. Hay mucha gente que se convierte a Cristo, pero luego reciben tanta presión de la familia, de los amigos, del trabajo, del compadre, la comadre, que terminan mejor prefiriendo ya no ir a la iglesia o negando a la iglesia. No, es que, pues sí fui, pero fui porque mi esposa me llevó. Digo, porque eso lo he escuchado, ¿eh? O al revés, es que la familia de mi esposo son bien cristianos. Es lo que normalmente uno escucha, ¿verdad? Entonces, esto le pasaba a estas personas. Los gobernantes los podían echar fuera de la sinagoga, entonces preferían mejor, porque sí creían en Jesús, pero mejor se quedaban acá en lo oscurito, ¿verdad? No querían perder lo que pensaban que habían ganado. Por eso dice, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Fíjese qué tremendo. Y sigue pasando, sigue pasando. Prefiero ir a aquel lugar donde todo es glamour, donde todo es así un club social, un country club cristiano, que verdaderamente convertirme en un discípulo del Señor. Sigue pasando. Muy bien. Jesús grita, porque dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, el que cree en Jesús, no solamente cree en Jesús, sino creemos en Dios Padre. Creemos en Dios Padre. Y el que me ve al que me envió. O sea, cuando veían a Jesús, cuando vemos a Jesús, vemos también a Dios Padre.
Por eso cuando Felipe le preguntaba al Señor, oye, ¿y cómo es Dios? ¿Cuándo vamos a ver a Dios? Y le dice el Señor a Felipe, Felipe, que así le decía, Felipe, aquí he andado contigo y todavía no me reconoces. Porque Jesucristo es la imagen de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Y luego sigue diciendo, yo, la luz, ahorita él mismo se decía la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Para que todo aquel que cree en mí no se pierda. ¿Le recuerda eso algo? Y al que oye mis palabras y no las guarda, pues allá él, ¿verdad? En otras palabras así dice. El que oye mis palabras y no las guarda, pues yo no lo juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. O sea, en otras palabras, si alguien no quiere creer en mí, pues que no crea. No lo voy a juzgar, porque no he venido a eso. Pero obviamente no lo voy a salvar. Es lo que dice el entre líneas, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí el entre líneas. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. O sea, ya va a llevar su justicia. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, en otras palabras, yo no lo vengo a juzgar, pero si no me recibe, pues tampoco lo voy a salvar. Entonces, si no va a estar salvo, cuando se enfrente a juicio, pues ahí se las verá él solito, ¿verdad? A ver qué va a decir. Porque la misma palabra que ya está escrita, que ya está aquí, es la que lo va a juzgar. Y si yo nunca en la vida me preocupé por hacer su palabra, pues simplemente, pues ¿qué puedo hacer? No quisiste hacer lo que ahí dice. Y no te juzgo, ¿verdad? Pero pues pobre de ti. Se tenía que decir y se dijo. Por eso sigue diciendo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. O sea, Dios Padre le dice todo lo que Jesús tenía que decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, no me lo estoy inventando yo. Lo estoy diciendo porque así el Padre me dijo que lo dijera. Y yo tampoco me lo estoy inventando, así dice la palabra del Señor. Por eso estamos leyendo Juan. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquí el punto es que aquel que rechaza al Hijo, que es el Señor Jesucristo, rechaza al Padre. Porque tenemos que recordar que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en una relación trinitaria, son un Dios trino. Ahora, Jesús está haciendo esta declaración crítica, porque es una declaración muy crítica, porque tenemos que entender que Jesucristo es el centro de la palabra, es la palabra misma, y esta declaración es el centro de la cristiandad o del cristianismo, vamos a decirlo. Esta es la acción del cristianismo, esta es la esencia del cristianismo. Esto que dice aquí en estos versículos es la esencia del cristianismo. Por eso Jesús nos habla de esta unicidad de Cristo, o sea que es el mismo que el Padre, y posteriormente vamos a ver, nosotros ya lo sabemos que es el mismo Espíritu Santo, y nos dice que el que acepta a Cristo está aceptando la palabra de Dios. Pero si alguien no acepta a Jesús, es como si no aceptara la palabra de Dios. O si alguien no acepta la palabra de Dios, pero sí a Jesús, también está deficiente. Y lo digo de esta manera porque hay gente que dice, no, es que sí creo en Dios, pero la palabra esta la escribieron los hombres. O sea, ya está mal. ¿Sí me estoy explicando?
O si dice, no, sí creo en la Biblia, pero como esos que andan repartiendo folletitos, ¿verdad? Creo que se llaman despiertas, atalayas, cosas de esas. Y dicen, y Jesús pues no es el Hijo de Dios, Jesús es profeta, también ya estamos mal. ¿Sí me estoy explicando? No es lo que aquí nos fundamenta la palabra. Vaya, si no acepta a Jesús, no acepta la palabra de Dios y no está aceptando la visión de Dios. Si no cree en Jesús, la visión de Dios está total y completamente deficiente, está incompleta, porque Jesucristo es el centro de toda la palabra. ¿Sí? Y vamos al capítulo 13, aquí rápidamente, vamos a ver solo una porción, no se asuste. No se asuste. Sí va a llegar temprano a los molletes. Capítulo 3. No, perdón, a los huevitos con tocino, ¿qué, Adrián? Sí. ¿Por qué quise ver esta parte de esta primer parte del capítulo 13? Porque Jesús nos enfatiza acerca de servir. ¿Sí? Ahora, en este capítulo 13 llegó el tiempo de la última cena. Aquí nos vamos a entretener entre el 13 hasta el 17. Vamos a estar en la última cena. Llega la última cena, que es antes de la cena de la Pascua. Y dice el versículo primero: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, se fija, ya vuelve a decir que la hora de Jesús había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién había puesto en el corazón de Judas que entregara a Jesús? Satanás, ahí dice. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. O sea, se quitó el manto, agarra una de las toallas y se la pone aquí en la cintura. ¿Sí? El ceñirse la toalla en la cintura era un acto que únicamente los siervos y los esclavos acostumbraban a hacer. Ahora ya lo vemos que hasta los meseros andan así, ¿verdad? Pero en aquel entonces solo siervos y esclavos se ceñían una toalla o algo similar a una toalla, una tela a la cintura. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vaya, la toalla que se puso la empezó a utilizar para secarle los pies a los discípulos. Es interesante esta parte y es importante decirlo. En aquel tiempo se usaban sandalias. Todo el mundo andaba con sus guarachitos, ¿verdad? Con sandalias. Y al caminar, y sobre todo al caminar en los caminos romanos, en las calles romanas, pues era muy polvoso, muy extremadamente polvoso. Entonces terminaban con los pies bastante perjudicados en cuanto al polvo. Ajá. ¿Sí? Entonces cuando acostumbraban que cuando entraban a las casas, lo primero que hacía el siervo o el esclavo, si es que tenían uno en casa, era que en cuanto veían que entraba el amo, pues agarraban la toalla, se la ceñían y de volada lo primero que hacían era darles un trapazo en los pies. Era como llegar a la casa de la calle y lavarse las manos. No sé si alguno de ustedes acostumbran a hacer eso.
es exactamente lo mismo, pero obviamente lo hacían también con los pies. Entonces, esta labor de lavar los pies y secarlos, pues era una labor de los esclavos. Por eso se consideraba una cuestión de más bajo nivel, o una labor de muy bajo nivel. Por lo tanto, vino Simón Pedro, ya ven cómo es ese Pedrito, versículo 6. Y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Ni me he cortado las uñas, Señor, le dijo. Pero mire lo que le contesta el Señor. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. O sea, se amachó, ¿verdad? O sea, machado el Pedro, cabezón, terco. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, si el Señor no nos limpia de pecado, a eso se refiere. Si yo no te lavo, si yo no te limpio, si yo no te justifico, no vas a poder estar conmigo. Entiéndelo, cabezón. Y luego le dio un zape ahí. Si no te mantengo limpio, le dice a Pedro, no podrás tener una relación conmigo. Así que Pedro le dice: pues si de eso se trata, pues haberlo dicho, pásame el jabón y el estropajo. Y vámonos a la regadera de una vez para que me bañes completito, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 9. Le dijo Simón: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pues ya que estamos en esto. Ya después de que lo entendió, dijo: no, Señor, pues sí, lávame pues. Lávame pues. Pero fíjese aquí qué interesante y qué bonito, porque ya aquí empezó a mostrar el corazón de Pedro de otra manera. Ya Pedro no quería perder esa relación con el Señor. Y prácticamente le decía: Señor, si es necesario hacer esto, pues órale, vamos a darle, porque yo quiero todo de ti. O sea, quiero mantener esta relación contigo, no quiero estar desconectado de ti. Y si es necesario un baño con estropajo y con lija, vamos a darle. Con easy off, así quita cochambre, pues a darle. Jesús le dijo: el que está lavado, porque Pedro le dijo: bueno, vamos a lavarme pues todo. Ojo con esto. Le dice el Señor: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. O sea, volteó a ver a Judas y dijo: pero no todos. Fíjese aquí qué interesante. Porque lo que le está diciendo el Señor a Pedro: ustedes ya están limpios, ustedes ya tienen una relación conmigo. ¿Qué sucede con nosotros? Nosotros en algún momento de nuestra vida recibimos a Jesucristo en nuestra vida. Entregamos nuestra vida al Señor. Hicimos la oración de fe y llegamos a Cristo. Entonces nosotros en ese momento quedamos limpios de polvo y paja. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Pedro: ustedes ya están limpios. Lo único que van a necesitar de vez en cuando es lavarse los pies. Por donde andan y lo que hacen, pues van a levantar polvo y se van a ensuciar los pies. Pero ya están limpios en general. ¿Qué quiere decir? Si usted ya fue salvado, no necesita ser salvado de nuevo. Lo único que va a necesitar es ciertas áreas de su vida, darles de vez en cuando un limpiadón. Por eso se llama arrepentimiento. Obviamente tenemos que confesar delante del Señor si es que sabemos o entendemos que algo hemos hecho mal, y luego arrepentirnos y caminar de otra manera. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo. Es como si usted acaba de salir de bañarse
y luego oyó que llegó el gas y salió y pisó así sin zapatos y sin nada, pues ya no se regresa otra vez a bañarse, ya nada más se limpia los pies y se cambia y sigue adelante. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo. Por eso es importante que nos mantengamos todos y cada uno de nosotros atentos a la confesión y al arrepentimiento, cada que sea necesario. Pero el Señor dice, ya ustedes están limpios, no como otros, ¿verdad? Volteando a ver a Judas. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, sabemos que Judas lo iba a traicionar. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, ¿entendieron lo que les hice? ¿Lo que hice? ¿Sí? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, o sea, lo dicen bien porque lo soy. Soy el Señor y soy su maestro. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, ojo, vosotros también, ¿a quién le dice? A los discípulos. ¿Usted quién es? Usted es un discípulo, ¿cierto? Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, les he dado el ejemplo para que ustedes también lo hagan, para que ustedes también sirvan. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Obviamente está hablando de sus discípulos, él como el Señor y el Señor Dios Padre que lo envió a él. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, si ya saben todo esto, y no se refiere únicamente a lo que le estaba enseñando en ese momento, y nosotros ya sabemos todo esto, vamos a ser bienaventurados si las hacemos, si hacemos lo que dice la Escritura. ¿Sí? Y no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. ¿Se acuerdan que también lo habíamos leído anteriormente? Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, o sea, yo ahorita les digo antes de que pasen las cosas, para que cuando pasen, pues se den cuenta que yo ya sabía que iban a pasar. ¿Sí? Para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto os digo, que el que recibe al que me enviare, me recibe a mí. Lo vuelve a recalcar. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, ¿qué les está diciendo Jesús? Les voy a decir lo que va a suceder, para que cuando suceda sepan que yo ya sabía lo que iba a suceder. Eso es reforzando para que ellos terminen de creer en quién era Jesús y a lo que iba, o a lo que vino Jesús a la tierra. Así que cuando usted y yo vamos en el nombre de Jesús, que vamos a evangelizar o vamos a llevar la palabra o vamos a compartir, porque Él es quien nos envía. Tenemos que entender que Jesús es el que nos envía, ¿sí? Si nos reciben a nosotros para compartirles, están recibiendo a Jesús. Caso contrario, si usted va a evangelizar, si usted va a compartir de la palabra y la gente lo rechaza, no lo está rechazando a usted, está rechazando a Jesús. Fíjese la gravedad del asunto y la gente no se da cuenta. Están rechazando a Jesús. Por eso Él dice,
y lo vuelvo a leer. El siervo no es mayor que el Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo les levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, o sea nosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, si usted va a compartir del Señor y no lo reciben, no reciben a Jesús. Y obviamente tampoco reciben a Dios Padre. Fíjese qué grave. Nosotros tenemos que responderle a Jesús y darle cuentas a Jesucristo, porque toda autoridad ha sido dada a Jesús, porque toda autoridad viene del Padre dada a Jesús, y obviamente nosotros tenemos que tener a Jesús como nuestra cabeza. Todo tenemos que responderle a Jesús, porque Jesús a su vez le responde al Padre. Así que, así como nuestro Señor Jesucristo estaba sujeto a esa relación trinitaria de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nosotros como discípulos de Jesús también estamos envueltos en esa misma red. También nosotros estamos ahí. Y si creemos en Jesús, creemos en Dios Padre. Y si creemos en Jesús y en Dios Padre, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros nos va a revelar a Jesucristo para glorificarle y al mismo tiempo glorificar al Padre. Parece un trabalenguas y como que esto está enredado, pero realmente se trata de tener un conocimiento, una revelación y una relación con Jesucristo, con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres el más interesado en que todos y cada uno de nosotros podamos tener una relación contigo, que podamos seguir, Señor, representándote aquí en la tierra, y que cuando vamos a servir, cuando vamos a ayudar a alguien, vamos en un servicio por medio de ti, porque tú nos has enviado. Cuando compartimos el Evangelio, lo hacemos porque tú nos has enviado. Y Señor, permite que cuando nos reciban, que tengan la revelación que a quien le están recibiendo es a ti. Te damos gracias, Señor, porque en todo momento podemos saber que vas con nosotros, porque en todo momento sabemos que nos acompañas. Y ya te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Señor, y no seré movido.
en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.